Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Es un gusto conectarnos con ustedes nuevamente, dándole gracias a Dios por permitirnos disfrutar un día más de vida. Gracias a Dios porque nos permite poder llegar a través de este medio a sus casas, orando, creyendo que esta palabra que compartimos, que enseñamos, produce en cada uno de ustedes un mayor entendimiento, un mayor incremento de lo que es la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Agradecidos a Dios porque nos permite disfrutar cada día más de Él y porque sabemos que a pesar de cualquier circunstancia, como hijos de Dios, estamos siendo enriquecidos, fortalecidos y siendo edificados en Él. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar. Bueno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos gracias a ti por este día, Dios. Gracias por amarnos y por bendecirnos en Cristo, Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que lo que tú has preparado para cada uno de nosotros, Señor, corresponde, Señor, a lo que es hijos tuyos, Dios. Te honramos a ti, te bendecimos, Dios, y te pedimos que en todo tiempo, Señor, podamos ser enriquecidos en ti, Señor, conforme a las riquezas de tu gracia, Dios, las que tú preparaste de antemano por medio de tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias, Señor, por permitirnos disfrutar cada vez más y más de ti, Señor. Te amamos a ti, te bendecimos y oramos creyendo, Señor, que la buena obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, la perfecciona y la termina hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Padre, oramos por aquellas personas que se conectan, Señor, pero que aún no te conocen, Dios. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea produciendo en ellas un mayor entendimiento, Señor, de tu amor, de tu gracia, de tu justicia, de tu perdón, de tu santidad, Padre. Que ellos puedan conocerte, que puedan pasar de muerte a vida, Señor. Que puedan entender el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario, Jesús. Padre, gracias. Gracias por la obra completa y perfecta de nuestro amado Jesucristo, en quien tenemos toda la riqueza, Señor, en que podemos disfrutar lo que somos y lo que tenemos en ti, Dios. Gracias te damos a ti, te bendecimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Perdón, buenos días, buenos días, buenos días. Y este muchacho, sí, mejor dicho. Agradecidos con Dios porque siempre sabemos que a pesar de cualquier circunstancia, eh, Él está guardando nuestra vida para que llevemos a cabo el propósito que Él determinó con cada uno de nosotros. Hace 8 días dijimos que iniciamos una nueva serie que titulamos Ahora se llaman hijos. ¿Y por qué razón fue que creo que es necesario que nosotros entendamos o aprendamos esto? Porque lastimosamente hemos confundido, que esto lo estuvimos hablando hace 8 días, hemos confundido en lo que es ser creación de Dios con lo que es ser hijos de Dios. La mayoría de personas consideran que por nacer o por creer en Dios son hijas de Dios, pero nos dimos cuenta a través de la escritura y les decíamos hace 8 días que no creyeran lo que nosotros decimos prácticamente, perdón, sino que lo que las escrituras enseñan con respecto a este tema. Usted necesita tener claridad con respecto a que no todas las personas que nacen en este mundo, que creen en Dios, son hijas de Dios, sino que hay un proceso, hay algo que se gestó de parte de Dios para que nosotros fuésemos hijos de Dios. ¿Correcto? Entonces estuvimos hablando hace 8 días de esto, creación versus hijos. También estuvimos hablando acerca de lo que significa la palabra adopción. La Biblia dice que fuimos adoptados en Él, pero que también fuimos engendrados en Él. Entonces yo creo que necesitamos aprender a diferenciar estas dos cosas y a entender cuáles son los beneficios de la adopción y de haber sido engendrado y cómo se gestó esta adopción para nosotros como hijos de Dios. También estuvimos hablando acerca de que fuimos creados y, pre, y predestinados por Dios con un propósito, o llamados por Dios con un propósito. O sea, Dios a nosotros nos crea, Dios a nosotros nos llama para salvación, pero siempre hay un propósito para ello. Una persona que, digamos, así, en el buen sentido de la palabra, una persona que está trabajando en una empresa, y digámoslo por decirlo así, aquella persona que trabaja en la parte de textilería, esta persona lleva normalmente lo que es su materia prima, pero obviamente al tener la materia prima
siempre la persona está enfocada en que debe proyectar algo con esta materia prima, sea en el área laboral que sea. Perdón. Entonces, necesitamos entender nosotros o aprender a entender que Dios nos creó, que Dios nos formó, que Dios nos llamó a la salvación, pero fue con un propósito. Y allí estuvimos hablando acerca de Adán y estuvimos hablando acerca de Cristo. Y también estuvimos hablando que para qué fue que se nos llamó a nosotros a vivir de manera diferente. Y estuve dando un ejemplo acerca de esto y decía que la razón por la cual Dios nos llama a nosotros, decíamos en Efesios capítulo 3, verso 10 y 11, decíamos que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, ¿para qué se nos llama a nosotros a vivir de manera diferente? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de quién? De la iglesia. O sea, la iglesia no está aquí en la tierra. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, no estamos aquí en la tierra para vivir a nuestros propios intereses y de eso estuvimos hablando hace 8 días. Pero vamos a continuar ahora con algo que quiero que hagamos como un contraste precisamente en cuanto a nuestro vivir. O vamos a vivir nosotros aquí en la tierra como seres celestiales o espirituales o como seres terrenales o naturales. Y es aquí donde lastimosamente es donde vemos, y como hablamos con mi esposa, creo que hace 8 días lo decíamos, amor, que lastimosamente vemos que el trigo y la cizaña crecen juntos, ¿sí? Y son muy parecidos, pero creo que quien conoce a precisión, quien conoce con claridad quién ha nacido de nuevo, es el Señor, no somos nosotros. Por eso nos corresponde a nosotros continuamente estar siendo conscientes. ¿Somos seres celestiales, espirituales o somos seres terrenales o naturales? Y estuvimos hablando de dos hombres. ¿Saben cuáles son los dos hombres que la Biblia continuamente habla? Adán y Cristo. Son dos hombres. Habla de dos creaciones, una creación nueva y una creación vieja. Habla de dos naturalezas, una caída y una que ha sido redimida. Y habla de dos imágenes que se proyectan. Una, la imagen de Dios, o dos, la imagen humana, la imagen natural o la imagen del hombre mismo. Entonces, precisamente cada una de ellas expresa, manifiesta y reproduce algo que se va a evidenciar de la siguiente manera. Vuelvo y repito, una nueva creación, un nuevo hombre, una nueva naturaleza y una imagen debe proyectarse por medio de nosotros, como hijos de Dios, como renacidos de Él. Y es allí donde vamos a mirar precisamente cómo sabemos nosotros que estamos evidenciando la nueva naturaleza que tenemos. Y hemos hablado de esto anteriormente, pero lo quiero volver a traer a un recorderis. Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos, ¿qué cosa? Era de continuo solamente el mal. Mire, prácticamente podemos conocer las personas en cuanto a su parte espiritual o a su parte natural por la forma como ellas piensan. Por la forma como una persona continuamente piensa, no de momento, sino continuamente piensa, eso evidencia prácticamente lo que es esta persona en la realidad. No podemos negar la realidad de lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Hoy prácticamente a lo malo se le llama bueno. Se defiende más la vida de un animal que la vida de un bebé. Y no estoy en contra de defender la vida de los animales. Pero lastimosamente, una persona que maltrata a un animal va a parar a la cárcel. Y una persona que hace o realiza un aborto
prácticamente no pasó nada. Y a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. Se defiende más el derecho de una relación de pareja del mismo sexo que de una pareja de acuerdo al diseño que Dios determinó. Y hoy día nosotros estamos prácticamente, vemos que esto es una realidad. Se defiende más el derecho a la relación de dos hombres o de dos mujeres que a una relación de acuerdo a lo que Dios estableció como diseño. Vemos cómo se levantan leyes, cómo se levantan, digamos, decretos en contra del diseño original, como es la familia. Pero la pregunta es, no importa lo que se levante, sino más bien cuál es el concepto o cuál es el pensamiento que nosotros tenemos con respecto a estos asuntos. Miren, yo he hablado con cristianos y para ellos el matrimonio homosexual es normal. Las relaciones homosexuales son normales. Para ellos defender más el aborto es normal y supuestamente cristianos. Y déjeme decirle que usted crea en Dios, que usted lea la Biblia, que usted se congregue, que usted diezme, que usted ofrende, que usted ayune. Eso usted no lo hace un hijo de Dios. El hijo de Dios debe caracterizarse también por la forma como piensa. Y necesitamos, iglesia, entender que no podemos permitir que este sistema prácticamente cambie nuestra manera de pensar. Lastimosamente opera más un pensamiento humanista y vemos una guerra de sexos entre machismo y feminismo, cuando la Biblia dice que en Cristo los dos somos uno, que no es varón y hembra lo que predomina, sino es una vida o una naturaleza que corresponde a un diseño original. Y la Biblia es clara que tal como el hombre piensa, así es el hombre en su corazón. Y mirémoslo por un momento, Proverbios 23:7. Proverbios capítulo 23, versículo 7. ¿Qué dice? Porque cuál es su pensamiento, ¿qué cosa? En su corazón, tal es él. Tremendo, ¿no? Proverbios 23:7. Porque cuál es su qué, su pensamiento en su corazón, tal es él. Mire, voy a decirle algo. Necesitamos entender realmente qué pensamientos a nosotros nos están gobernando. O pensamientos del viejo hombre o pensamientos del nuevo hombre. Ser hijo de Dios no es solamente algo que se dice. Iglesia, usted y yo necesitamos entender que nuestra manera de pensar debe ser alineada de acuerdo a lo que Dios determina en su palabra, de acuerdo a lo que Dios determina en su diseño original, en su propósito eterno. Hoy día vemos iglesias supuestamente cristianas de homosexuales. Y creo que necesitamos aprender a ser claros con este tema. Nosotros no somos homofóbicos. Amamos a todas las personas, pero el que amemos no significa que compartimos o estamos de acuerdo con lo que ellas hacen. ¿Por qué? Porque lo que ellas hacen corresponde a algo que es un diseño prácticamente que lo que hace es deteriorar a la humanidad. La Biblia es clara cuando dice en Génesis capítulo 6, ¿por qué razón Dios destruyó la tierra con un diluvio? Porque el pensamiento de los hombres era de continuamente el mal. ¿Por qué Dios tuvo que permitir que Sodoma y Gomorra fuesen destruidos con fuego? Destruidos con fuego. Por causa de la maldad que había en aquel entonces. Mire, no neguemos la realidad de que muchas cosas que suceden aquí en la tierra son el resultado prácticamente del deterioro de la forma de pensar del ser humano.
he escuchado y yo creo que necesitamos ser muy conscientes de esto. Y vuelvo y le digo, no somos jueces de nadie, pero no podemos permitir que este pensamiento humanista afecte nuestra manera de pensar como iglesia. No vea normal, vuelvo y le digo, no vea normal dos mujeres en una relación. No vea normal dos hombres en una relación. No vea normal lo que se está levantando prácticamente porque son sistemas de pensamiento. Pero la Biblia dice que lo que el hombre es en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Todos necesitamos entender y abrir los ojos con respecto a estos temas. Jeremías 31-33, mire lo que dice. Dios, conociendo de antemano que la nación de Israel necesitaba una manera de pensar, una metanoia, un cambio en su manera de vivir, Dios dice lo siguiente, 31-33, Jeremías 31-33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Dónde pondría Dios la ley de él? En la mente. Y la Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 2, verso 16. 1 Corintios 2, 16. ¿Qué es lo que dice? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Pero qué dice ahí? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso nosotros no operamos de acuerdo a lo que nosotros creemos, sino de acuerdo a la mente que hemos recibido de parte del Señor. Y nosotros tenemos ¿qué cosa? La mente de Cristo. La iglesia necesita pensar como piensa Cristo. Porque cuál es su pensamiento, tal es él en su corazón. Mire, Martín Lutero dijo lo siguiente: nosotros no tenemos la culpa de que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí somos responsables de que hagan nido sobre ella. Usted no tiene la culpa de que a su mente vengan malos pensamientos, pero usted sí es responsable de lo que hace con esos pensamientos que llegan a su mente. Esa es continuamente una lucha y una vida de fe que tenemos todos los hijos de Dios. ¿Vienen pensamientos que nos llevan a vivir de acuerdo a este sistema? Sí. Pero nosotros necesitamos hacer lo que dice la Escritura con respecto. Entender que tenemos la mente de Cristo. Y dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Mire lo que dice. 2 Corintios capítulo 3, capítulo 10, perdón, versículo 3 al 5. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, ¿qué cosa? No militamos según la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Y qué dice? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y cómo se hace esto? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, se levantan argumentos, se levantan personas o altivez contra el conocimiento de Dios, sí. Pero ¿qué necesitamos nosotros hacer? Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué significa esto? Que nosotros necesitamos practicar la regresión y decir, Señor, yo voy a la cruz, como hablamos con mi esposa en esta semana, que lastimosamente la gente tiene un mal concepto en cuanto a su vida de fe y en cuanto a la fe práctica, una cosa decadente, una cosa pobre. Es que usted necesita llevar a la cruz cautivo todo pensamiento.
Y no dice que tiene que llevar a la cruz. Porque ¿cómo puede llevar usted algo en el 2024, algo que sucedió hace 2000 años? La única sería practicar regresión. O la única sería cerrar sus ojos e imaginarse al Cristo, al Jesús que está crucificado y creer que usted está ahí al pie, llevando todo pensamiento cautivo. ¿Y eso cómo se llama? Regresión. Lastimosamente, la iglesia aún opera en este sistema de pensamiento. Y lo digo, yo he escuchado donde muchas veces se enseña, iglesia, usted necesita llevar a la cruz. Pregunto, ¿cómo puedo llevar yo algo que no está en este momento? La Biblia me dice, lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Esto qué significa? Que yo necesito voluntariamente ofrecer mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. En pocas palabras, vienen pensamientos que no corresponden al diseño de Dios. Yo esos pensamientos los someto a la obediencia a Cristo. ¿Y por qué lo hago? Porque yo me veo desde la realidad de lo que soy y de lo que tengo en Cristo. Soy un hijo de Dios y tengo la mente de Cristo. Esa es la verdad. No es porque usted cierra sus ojos, no es porque usted mira lo que sucedió hace 2000 años. Porque vuelvo y le digo, yo fui enseñado donde nos movían a nosotros las emociones una cosa bárbara. Y yo quiero que tú te imagines por un momento, cierra tus ojos, le decían a uno, cierra tus ojos, imagínate que tú eres ese soldado romano que estás golpeando a Jesús y mira cómo sale sangre de su cuerpo. Y uno resultaba llorando y le ponían música de fondo. Música para golpear. Música de golpear, música, o sea, con respeto lo voy a decir, pero iglesia, dejemos de ser sensoriales, seamos inteligentes, entendidos en lo que somos y tenemos. Esto no se trata de sentir, se trata de saber. Pero a la gente le gusta más sentir, le gusta que le muevan más sus emociones. Donde se le mueven las emociones, allí está la gente. Y consideran que sintieron a Dios por la música que tocan, por el ambiente que se mueve, porque cuando el pastor coge y sopla el micrófono, entonces siente que es el Señor el que está soplando, y es el Espíritu Santo que sopla, y es el pastor que está soplando. Y yo creo que necesitamos entender que ningún pensamiento natural gobierne nuestras mentes, nuestra manera de pensar, porque recuerde que como el hombre es en su pensamiento, también es en su corazón. Filipenses 4:8, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál debe ser la manera de pensar de un hijo de Dios? La Biblia nos da a nosotros todo lo que es necesario para que nosotros vivamos una vida conforme a lo que Dios quiere de nosotros aquí en la tierra. Perdón. Filipenses 4:8. Miremos por un momento. Dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué cosa? En esto pensad. En esto pensad. Miren, no permitamos que pensamientos de este sistema nos gobiernen o nos dirijan. No es fácil, no es fácil. Muchas veces tener una posición firme con respecto a ciertos asuntos, y más cuando estos tienen que ver con nosotros de manera cercana. Pero creo que necesitamos aprender a ser firmes. Pregunto, si hay una persona que piensa de manera diferente, ¿debemos desecharla? No.
pero no significa que nosotros debemos confabularnos como ellos piensan y verlo como natural. Recordemos, no le llamemos a lo malo bueno o a lo bueno malo. No permitamos que aún pensamientos de la antigua ley nos impidan disfrutar la realidad de lo que nos ha sido dada en la nueva ley de Cristo, que también esto es importante. Lastimosamente la iglesia ha sido permeada en no saber diferenciar, no saber discernir entre lo que es la antigua ley o el antiguo pacto con lo que es el nuevo pacto o la ley de Cristo. Y por eso muchas personas consideran que cuando Dios les llama a ser hijos, les llama a practicar lo que practicaba el pueblo o la nación de Israel. Las ve usted dando vueltas, 7 vueltas a lo que quieren conseguir, las ve usted utilizando aceite, las ve usted practicando ciertas cosas que la Biblia dice que no tienen nada que ver con el nuevo pacto. ¿Y todo eso por qué? Porque tenemos un mal concepto, porque hemos anidado en nosotros pensamientos que no corresponden a la nueva ley de Cristo. Hemos dicho, hemos enseñado y hemos hablado muchas veces que nosotros no estamos para repetir las prácticas judaicas. No estamos para dar 7 vueltas. No estamos para estar ungiendo las casas, para estar ungiendo los carros, las motos, lo que quieran. No estamos para vivir por señales. Y más adelante vamos a hablar de esto. Muchos prácticamente viven su vida de fe bajo un pacto o un pensamiento de ley que ya caducó. Y cuando no sabemos nosotros aprender a diferenciar esto, lastimosamente, vuelvo y le digo, pensamos y actuamos de acuerdo a lo que consideramos que es correcto. Mire, necesitamos conocer y entender lo que somos y tenemos en Cristo y lo hemos hablado. Decidamos pensar como corresponde al nuevo hombre que somos y a la nueva naturaleza que tenemos. En esto se evidencia realmente que somos hijos de Dios. Lo otro, otra característica o otra forma de determinar si estamos siendo celestiales o estamos siendo terrenales o naturales es en qué nosotros estamos colocando nuestra mirada. Es increíble decirlo, pero continuamente vemos iglesias supuestamente o hijos de Dios que viven poniendo su mirada en lo que sucede en lo terrenal. Que si hay guerra en Israel, automáticamente, ¿qué dicen? Es el fin del mundo y Cristo ya viene. Que si pasa una pandemia, una enfermedad, cualquier cosa, el fin del mundo. Que si las personas, porque están tomando malas decisiones, están cosechando algunas consecuencias, consideran que Dios las está probando. En eso tienen puesta su mirada. Y no debemos nosotros centrar nuestra mirada en aquello que es temporal, en aquello que es circunstancial o en aquello que es efímero o pasajero. Necesitamos con precisión saber dónde estamos colocando nuestra mirada como iglesia. Recordemos algo y lo hemos dicho, nosotros estamos aquí de paso. Nada es permanente en esta vida. Todo tiene una fecha de caducidad. Como dijo el salmista de este mundo, nadie es eterno en el mundo ni teniendo un corazón. Se la sabe, ¿no? ¿Sí? Nadie es eterno en el mundo. Todo tiene una fecha de caducidad. Pero mire, hay algo que necesitamos entender, que vamos a disfrutar de una salvación completa.
¿Y a qué me refiero con esto? De que vamos a tener unos cuerpos glorificados. Esto continuamente. Mire, y yo quiero que ustedes tengan en cuenta este texto bíblico. 1 Corintios capítulo 15, versículos 53 y 54. Cada vez que usted piense que las situaciones que están viviendo o están pasando son permanentes, son eternas. 1 Corintios 15, 53 al 54. Recuerde algo, usted está aquí de paso. Y segundo, todo tiene una fecha de caducidad. Miren lo que dice 1 Corintios 53, 15, 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de ¿qué cosa? De inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué es lo corruptible y qué es lo mortal? Nuestro cuerpo. Mire lo que dice la versión, la nueva traducción viviente, el mismo texto. La nueva traducción viviente dice lo siguiente: pues nuestros cuerpos mortales, ahí ya está hablando de qué cosa, de nuestros cuerpos. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Esto prácticamente para mí es un motivo de esperanza y de gozo, que aunque en este momento hayan situaciones o padecimientos que afecten mi cuerpo, yo puedo entender que va a haber un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal que me va a ser a mi lado de parte de Dios. Dice la Biblia en versículo 54, entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Mire, prácticamente quien permite que su mirada lo desvíe de aquello que Dios determinó para su vida, necesita mirarlo más a Él. No mire las circunstancias. Si usted está pasando por situaciones de quebranto de salud, entienda, esto es temporal, no es permanente. Uno, Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dos, la gracia de Dios es suficiente para mantenernos firmes en medio de cualquier circunstancia. Esto necesitamos entenderlo. Lo que vivimos en este momento, sea la situación que estemos viviendo, es temporal. Pero que estemos seguros que lo que vivimos posiblemente una de dos, o es el resultado de nuestras malas decisiones o es el resultado de andar en la voluntad de Dios. Pero en todo, por encima de cualquier circunstancia, necesitamos aprender a mirarlo más a Él. ¿Por qué? Porque cuando yo miro las circunstancias nos gobiernan. Recordemos qué le pasó a Pedro, por qué Pedro se hundió. Cuando Jesús llama a Pedro, ¿Pedro caminó sobre las aguas? Sí, pero dice que Pedro comenzó a mirar el mar y las fuertes olas y prácticamente comenzó a hundirse. O sea, desvió la mirada de aquel que le da realmente seguridad y confianza. La Biblia es clara en Hebreos capítulo 12, versículo 2, ¿qué es lo que dice? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿En quién debemos poner nosotros nuestra mirada? En Jesús. Mire, no ponga la mirada suya en los hombres. No ponga su mirada en aquello que prácticamente se acaba o se termina. Salmo 73. Mire lo que dice. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante guardar nuestra mirada? Salmo 73, versículos 2 y 3.
Salmos capítulo 73, versículo 2 y 3. Miren lo que dice el salmista. En cuanto a mí, ¿qué cosa? Casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Y cuando tuvo envidia el de los arrogantes? Dice el versículo 3, viendo la prosperidad de los impíos. En pocas palabras, el resbalar y el caer es el resultado de lo que se anida en el corazón. Pero lo que anida en el corazón es lo que la persona está alimentando también con sus ojos. Dice que cuando este hombre vio la prosperidad de los impíos, ¿qué pasó? Tuvo envidia de ellos. Y por eso, por poco, casi resbala o casi cae. Mire, yo he visto hijos de Dios que comenzaron entregando su vida realmente a Dios, pero comenzaron a ver lo que otros tenían o lo que otros hacían y cómo les iba a ellos, que dejaron de mirar a Dios, que dejaron de mirar a Cristo. Y esto hace que nosotros prácticamente resbalemos o tropecemos en aquello que Dios determinó con nosotros. ¿Qué estoy mirando yo? ¿En qué estoy poniendo realmente mi mirada? ¿O en quién estoy poniendo mi mirada? Cuando permitimos que nuestra mirada se desvíe, viendo lo que otros tienen, fácilmente nosotros podemos disfrutar de aquello que nosotros hemos recibido. En pocas palabras, usted no disfruta lo que tiene por estar viendo lo que no tiene. Agradezca a Dios por lo que ha recibido de parte de Él. Agradezca a Dios por su vida, por su salud, por su familia. Si tiene un empleo, por el empleo que tiene. Si no tiene estas cosas en el momento, agradezca a Dios, porque la gratitud es algo que ensancha prácticamente nuestro corazón y nos permite ver aquello que posiblemente no podemos ver en este mundo natural. Los hijos de Dios, ¿vivimos por vista o vivimos por fe? ¿Por qué vivimos nosotros? Por fe y no por vista. Entonces, mis pensamientos y mi mirada determinan en gran manera si yo estoy siendo una persona espiritual o si estoy siendo una persona terrenal. Lo otro, lo que me guía a mí, determina en gran manera lo que yo soy. Saber con exactitud cómo estamos siendo grados determina en gran manera o en gran medida al lugar al que nosotros vamos a llegar, lo que vamos a alcanzar y cómo vamos a vivir. Si a usted lo guían las circunstancias, si a usted lo guían las personas, si a usted lo guía lo que usted considera correcto y no lo está guiando el Señor, cada cosa que lo guía a usted lo va a llevar a un lugar determinado, porque esto es así. Recordemos que el hombre terrenal es guiado por qué cosa? Por sus sentidos. El hombre terrenal es guiado por sus sentidos. ¿Qué fue lo que hizo que la primer pareja que Dios creó, Adán y Eva, le fallaran a él? Los sentidos. Miremos por un momento Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice, ¿y qué cosa? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué dice? Tomó de su fruto y ¿qué? Y comió. También dio a su marido, el cual comió así como ella. Mire, tres cosas. Vio, tomó y comió. Esto nos habla de los sentidos. Los sentidos nos han sido dados a nosotros para aprender las cosas naturales, pero jamás para ser guiados en lo que corresponde a la vida del espíritu.
Los sentidos nos fueron dados para aprender de estas cosas naturales, sí, pero jamás para ser guiados en lo que corresponde a la vida del Espíritu. ¿Cómo debe ser guiado un hijo de Dios? Es la pregunta. ¿Por señales? ¿Por las circunstancias? ¿Por personas? ¿O por las experiencias que ha tenido? ¿O por la Biblia? ¿O por el Espíritu? La Biblia es clara. ¿Cuál debe ser la regla de conducta en el buen sentido de la palabra por la cual un hijo de Dios debe ser guiado? Y no son las señales. Porque si usted me habla de ser guiado por señales, usted me está hablando de un antiguo pacto. Si usted me está hablando que por las circunstancias, usted me está hablando de que ignora la vida del Espíritu. Si usted me habla de que usted es guiado por personas, usted está ignorando la vida que Dios le ha dado, que es la vida de Cristo. Si usted me dice que por sus experiencias, yo le digo, sus experiencias y mis experiencias no sirven de nada. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la Escritura. Que si usted se guía por la Biblia, si usted no sabe trazar la Biblia o la palabra de la forma correcta, se puede estar guiando de forma equivocada. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, verso 14 al 16. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Porque qué cosa? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice que los que son guiados por las circunstancias. No dice que los que son guiados por la Escritura o por la Biblia. No dice que los que son guiados por señales o por personas, sino los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Mire, recordemos algo. Es por el Espíritu de Dios que nosotros, dice la Escritura, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¿qué cosa? Abba Padre. Usted y yo le podemos decir a Dios, Padre o Papá, por el Espíritu, no por nosotros mismos. Podemos ver a Dios como Padre por el Espíritu, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire, aprenda a que su vida sea guiada por el Espíritu de Dios. Nunca ponga, y voy a decir algo y espero que lo puedan entender. Y aquí voy a terminar con esto. Nunca ponga una decisión que usted vaya a tomar primeramente por la Biblia. Póngala primero por la guía del Espíritu. ¿Y por qué digo esto? Porque mire, en la Biblia usted puede encontrar algunos textos que lo pueden llevar a vivir de una forma contraria a lo que Dios quiere. Señor, ¿es tu voluntad que yo tenga otra esposa? Háblame. Y me voy y leo donde dice que Abraham tuvo una esposa más, que Moisés tuvo más mujeres, que David tuvo más mujeres o que Salomón tuvo muchas mujeres. Entonces, automáticamente tomo la Biblia para justificar lo que yo estoy buscando. Señor, ¿es tu voluntad que yo deje a mi esposa y me vaya porque estoy cansado de ella? Háblame. Y voy y leo donde dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Mire, esto no es broma, pero yo he escuchado parejas que se separan
justificando su divorcio con la Biblia misma. Y yo entiendo que hay parejas que lastimosamente la Biblia dice, y es clara, caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. La Biblia es clara en algunos asuntos, pero primeramente necesitamos la guía del Espíritu de Dios en nosotros. No son sus emociones, no son sus sentimientos, no son las circunstancias las que a usted y a mí nos deben de guiar. Es que yo siento, es que yo creo, es que... No, 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 no. ¿Qué está guiando nuestra vida realmente? O el Espíritu de Dios o las circunstancias temporales. Y es aquí donde necesitamos aprender a entender. Se nos ha sido dada una vida. Recordemos la serie, ¿cómo se llama? Ahora se llaman hijos. Y esto hace referencia a aquellas personas que por la gracia de Dios fuimos salvos. Se nos otorga una nueva vida, una nueva naturaleza. ¿Pero para qué? Para que ya no vivamos de acuerdo a nuestros propios intereses o a nuestros propios gustos o a nuestros propios placeres. Y precisamente entender esto nos debe llevar a nosotros a pensar diferente, a mirar diferente y a ser guiados de manera diferente. Mire, antes voy a decir algo con respeto. Posiblemente antes a usted como hombre casado, quien lo guiaba era su mamita o su papito. Porque muchas mujeres o muchos hombres en el matrimonio pesa más el consejo de los suegros que el consejo de Dios mismo. Mijita, ¿y usted para qué está con este hombre? Usted debería separarse, mijita. Véngase para aquí, para la casa, porque usted sabe que esta siempre será su casa. Lo peor que un padre le puede decir a sus hijos cuando se casan es eso. Porque recordemos, casado significa casa para dos. Ya la persona cuando toma la determinación de irse es porque realmente asume la responsabilidad, perdón, de esa nueva vida, de esa nueva relación. Es su trabajo. ¿A usted qué lo guía? ¿Qué considera usted? Porque hay personas que, vuelvo y digo, ¿somos guiados por el Espíritu de Dios o somos guiados por las circunstancias? Aprendamos que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. A mí hay personas que se me han acercado y me han dicho, Miguel, es que Dios me dio una palabra y me leen un texto bíblico. Y yo digo, definitivamente está muy bonito. Pero no se trata de ajustar la Biblia a lo que yo creo, sino más bien qué es lo que el Espíritu le ha dicho a él realmente o a ella. Esa voz concuerda obviamente con lo que la Escritura dice y filtrada desde la verdad que corresponde a la verdad presente y no a una verdad bíblica. A lo que corresponde al nuevo pacto y no a un antiguo pacto. Usted puede tomar la Biblia y puede ungir con aceite porque dice, es que la Biblia lo dice. Pero la pregunta es, ¿eso corresponde para un hijo de Dios? No, no corresponde. Porque el llamado de Dios para la iglesia no es estar ungiendo con aceite ni lugares, ni, bueno, respetamos quien haga esto. Pero necesitamos que la dirección y la guía nuestra provenga de Dios y no de nosotros mismos o de personas o de circunstancias o aún de la misma Biblia cuando no la estamos trazando de la manera correcta. Mire, hay personas que justifican el asesinato con la misma Biblia. Pero es que la Biblia enseña cómo Dios mandaba a la nación de Israel a destruir y a matar a las otras naciones. Perdón, ¿la Biblia dice eso? Sí. Pero eso corresponde para nosotros como iglesia.
No. Entonces, aprender a diferenciar esto nos debe llevar a nosotros a ser guiados de la forma correcta. Entonces, voy a terminar aquí porque creo que no quiero correr en este tema que vuelvo y le digo, es importante que usted y yo lo entendamos. Se nos da una nueva vida, se nos da una nueva naturaleza para ser diferentes. Y ese ser diferente no es algo que nosotros propiciamos, sino es el resultado de lo que nosotros somos o tenemos en Cristo. Por eso oramos para que prácticamente nuestros pensamientos, nuestra mirada y cómo estamos siendo guiados sea de acuerdo a lo que Dios quiere con nosotros. Termino diciéndoles, si tienen dudas, preguntas o inquietudes, con mucho gusto nos las pueden hacer saber. Nos las pueden escribir ahí, con mucho gusto podemos hablar, estamos para servirles y esperamos que haya sido clara esta enseñanza. Tómese el tiempo de repasarla. Yo personalmente tiendo a escuchar lo que yo enseño, a retroalimentarme y a mirar qué cosas necesitamos, como dicen, aclarar, porque posiblemente uno dice cosas, pero pueden llegar a ser malinterpretadas. Pero realmente tomémonos este tiempo de entender cuál es la razón por la cual somos hijos de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias a ti por tu gran amor con que nos amaste en Cristo Jesús, Dios. Gracias, papá, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, Señor. Oro, Señor, por una iglesia entendida, Señor, de lo que significa ser hijos tuyos, Dios. Portadores de una nueva naturaleza, de una nueva vida, que expresamos un nuevo hombre, Señor. Proyectamos una imagen correcta, Señor. Por esta razón, Padre, oro, Señor, para que tu iglesia sea guardada en su manera de pensar, Padre. Que pueda entender, Señor, que como iglesia pensamos no de acuerdo a los criterios, no de acuerdo a lo que nosotros creemos, sino de acuerdo a lo que la Escritura enseña, Señor, por tu Espíritu. Padre, oramos, Señor, creyendo que tenemos la mente de Cristo, Señor. Y como tal, Señor, pensamos todo de acuerdo a lo que tú quieres que hagamos como hijos de Dios, Padre. Gracias te doy a ti, Señor, por permitirnos conocer y entender lo que somos y tenemos en ti, Señor. Padre, oro para que nuestra mirada sea guardada, Padre. Que ninguna circunstancia, Señor, que nada de este mundo nos desvíe, Señor, de poner nuestra mirada continuamente en ti, Señor. Pues tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Padre, en ti nos apoyamos, en ti ponemos toda nuestra confianza. Lo que somos y tenemos está en ti, Señor. Padre, gracias también, Dios, porque tu Espíritu Santo nos ha sido dado para ser guiados por ti, Dios. Gracias por tu Espíritu Santo que nos habita, Señor, el cual nos guía a toda verdad, Padre. Gracias, Señor, porque como hijos tuyos no somos guiados de acuerdo a las circunstancias, no somos guiados de acuerdo a la voz de los hombres, Padre, ni a la voz, Señor, de aquello que no procede de ti. Alineamos nuestros oídos, Padre, para oír la voz de tu Espíritu en todo tiempo, Padre. Gracias te damos a ti. Oramos por aquellas personas que se conectan, que nos ven de manera diferida, donde quiera que se encuentran, Padre. Oramos por ellas, Dios, creyendo que están bendecidas, guardadas y protegidas en ti, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia y por tu cuidado en cada uno de nosotros, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Entonces, un gusto saludarles, un gusto poder compartir con ustedes. Esperamos, si tienen, recuerden, dudas, preguntas, inquietudes, puedan ser aclaradas por medio de nosotros, nos escriben y estamos para servirles. Un abrazo para todos. Compartan con otros esta enseñanza, si pueden hacerlo. Recordemos, no enseñamos para discutir con otros, enseñamos para aprender lo que corresponde a un hijo de Dios. Amén. Amén. ¿Tienes alguna pregunta, algo? ¿No? ¿Tampoco? ¿No?
Ahorita detrás de cámara. Detrás de cámara. Bueno, un abrazo para todos y muchas bendiciones. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar